no podemos estar como en 3 dimensiones diferentes, sino que es todo junto. Si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, bueno, con mucho gusto, solo levantan la mano, abren el micrófono y con mucho gusto les doy la palabra. También, si quieren hacer alguna pregunta y utilizar el chat, bueno, con mucho gusto, también por ahí podemos interactuar. Voy a compartir la pantalla. Y pues bueno, como dijo el padre Arturo, esta charla entra dentro del proyecto En Manos del Alfarero, Formación y Desarrollo para los Laicos. El tema, la humanidad del perdón. Y yo quiero que podamos ver esta imagen. A mí me gustó mucho porque el perdón, por supuesto que es un trabajo individual, personal. Sin embargo, el impacto es social, o sea, a nivel personal y a nivel social. No somos seres aislados, no somos personas que estamos solas, siempre estamos en esta dinámica de interactuar los unos con los otros. Ya les había dicho que vamos a ver la dimensión humana. Tal vez es como el cascarón, lo que tenemos más cercano, lo que conocemos en una primera vista. Entonces vamos a hablar sobre el perdón, el impacto, sobre todo en el cuerpo, en la parte física. Para eso, bueno, quiero comenzar comentándoles sobre una historia. Tal vez conocen este libro que se llama La isla de los delfines azules. Hay muchas historias, hay muchos cuentos sobre este tema del perdón. Se siguen haciendo muchos estudios para abordar el tema, ya que cada vez es una necesidad, yo creo que algo más urgente, hablar del perdón. De repente es una palabra muy fácil de decir, pero tiene mucha complejidad. Entonces, esta historia es una parte muy breve de este libro que se llama La isla de los delfines azules. El autor es Scott O'Dell y también existe la película y el libro. Este libro narra la historia de Carana, una indígena de la isla de San Nicolás, que quedó abandonada en esa isla y sobrevivió durante 18 años completamente sola, enfrentándose, por supuesto, primero a las inclemencias de la naturaleza, a la soledad y también a una jauría de perros salvajes. El jefe de la manada, un enorme ejemplar de cabeza descomunal y gran agresividad, había matado al hermano de esta muchacha, un niño solo de 5 años. Carana quedó marcada por el miedo y el odio hacia él. Tanto que un día que lo vio acercarse, lo hirió de muerte en el cuello con una flecha con su arco. El perro quedó moribundo, tendido en la hierba. Y su agonía se prolongó durante días, pues su formidable corpulencia lo mantenía vivo milagrosamente. La muchacha lo veía agonizar entre jadeos cada vez que salía a pescar. En una de estas salidas que él observa, al verlo respirar pesadamente, la muchacha se conmueve. Es decir, ya no solo actuaba la cabeza, sino el corazón. Por eso se conmueve. Sin saber por qué, lo arrastra hasta la cueva que le sirve de vivienda. Y una vez allí, le arranca la flecha del cuello y restaña su herida con hierbas curativas. Tras varias semanas, el perro sana por completo.
Lejos de atacarla, se convierte en el mejor amigo de Arana. Una historia donde podemos ver que esta niña, esta chica, Karana, pues primero se va a enfrentar a la soledad. Una cuestión que tal vez muchos hemos experimentado en algún momento. Tal vez porque sentimos que nadie nos comprende, que aunque esté alguien físicamente con nosotros, podemos decir que a veces no nos sentimos escuchados, o que tal vez simplemente no nos sentimos parte de. Después, por supuesto, es la pérdida. Esta chica, en esta parte, sufre la pérdida de su hermano. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa experiencia de perder a algún ser querido, como los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, incluso los hijos? Y eso genera dolor y heridas en nuestra vida. Otra cosa aquí es que aparece el miedo. También algo no muy desconocido. Tal vez hemos pasado por alguna situación donde el miedo es bastante grande o temor. Y eso me lleva a una respuesta inmediata. Y la respuesta no va a ser con calidez. Va a ser una respuesta generalmente agresiva. Aparece la agresividad. Por supuesto, si nos están atacando, pues es lo primero que va a salir. Es una respuesta automática del ser humano para defendernos. El detalle está en cuánto tiempo puede durar esa agresividad. Y en ocasiones podemos hablar de situaciones que tienen años que se dieron y hoy siguen impactando en nuestra vida presente. Con esta historia, entonces, quiero comenzar porque nos va a dar luz para lo que sigue. La palabra perdón. 6 letras y un acento. Está incluida dentro de las palabras más difíciles de decir. Y ahí puse 2 ejemplos. Uno, la primera es desoxirribonucleico y la segunda es esternocleidomastoideo, ¿no? Vamos al doctor y dice, es que me duele por aquí. ¿Y cómo se llama eso? Pues quién sabe, pero me duele por aquí. Y el médico puede decir, es que eso es el esternocleidomastoideo. Yo, eso, doctor, eso, es suficiente, ¿no? Pero la tercera palabra es perdón. Y es una palabra, yo dijera, casi mágica. Porque cuando la decimos, actúa de una manera instantánea en la otra persona. Y cuando recibimos también el perdón, porque nos damos cuenta que hemos fallado, también es mágica. Nosotros nos transformamos. Así que, ¿qué es el perdón? Y primero es una decisión de amor. Aquí no le podemos quitar la palabra que lo acompaña. Es una decisión de amor con el objetivo de mejorar las relaciones con alguien que me ha ofendido, me ha herido o maltratado. Esto es lo que experimentamos en el constante de nuestra vida. También el perdón es un proceso, un camino que requiere tiempo para hacerse. Y así nos adentramos en una aventura. Perdonar significa
No llevar amargura en el corazón. Y para eso también implica no llevar la profunda tristeza. Cuando hablo de profunda tristeza, aquí podemos darnos cuenta que aquí podría aparecer la palabra depresión o la pérdida del sentido de la vida. Cuando he perdonado, eso no me va a acompañar en mi caminar. También perdonar significa no actuar con resentimiento, es decir, la famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. No, no, no. Así no funciona el perdón. Otra cosa sería no tener hostilidad, es decir, no reaccionar. También sería no tener nada que ganar y nada que perder, porque a veces decimos, no, no perdono porque voy a perder, ¿no? Sentimos que arriesgarnos a perdonar o pedir perdón me va a disminuir, entonces pierdo. O también lo contrario, puedo decir que si lo pido o lo doy, ganamos. Voy a ganar algo. Eso no es perdonar. Cuando se hace un proceso de perdón, voy a experimentar la gratitud, aunque la situación sea muy difícil, voy a experimentar la gratitud. Y también voy a mirar con esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues de que esto puede ser mejor, que tiene otra cara la moneda. Así que si es el perdón, pues es una decisión. Es evitar la reacción, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Hubo una situación que me incomodó, que va desde que no me cocinó lo que yo quería, hubo una molestia, una contestación, tal vez se subió la voz, el tono de la voz, y la otra persona que recibe esto se puede sentir lastimada o herida, y puede ser que no dijo nada, pero mañana la indiferencia, mañana pues ahora es como el desquite. Eso no sería el perdón. Lo que sí es un proceso y un don de Dios. Lo que no es una palabra mágica. Así que la cura puede ser que no sea instantánea, puede que requiera un tiempo. No es creer volver a la situación como se vivía antes. No es borrón y cuenta nueva. No. No es un ritual. No se reduce al hecho de estrechar la mano o de dar un abrazo, ¿verdad? Bueno, y ahorita con el tiempo de pandemia, bueno, se acomodan las cosas muy bien porque no, la sana distancia, ¿no? Entonces, no nos abrazamos, no nos estrechamos la mano. Y esto pasa muchas veces en las familias y en las escuelas. Si los hermanos se pelean, por ejemplo, ¿no? En el caso de los hijos, los hermanos se pelean, puede que algún adulto diga, ya, pídanse perdón y hagan las paces y hasta ahí se acabó. O en la escuela, ¿no? Yo tengo la experiencia de ir a un jardín de niños y de repente las educadoras, las profesoras, de repente es como, ya se empujó el compañerito, ya lo tiró, ya le hizo un rasguño en la cara, le rompió la hoja del libro, y entonces solo es, pues hay que pedir disculpas o pedir perdón. Y ahí invalidamos los sentimientos de la otra persona. Invalidamos el enojo, la ira tal vez, la inconformidad por lo que ha pasado. Y entonces no le damos oportunidad a que se dé el proceso.
Que en los niños es bien diferente, porque 5 minutos después de que pasó esta situación, pues ya son amigos otra vez, pero en los adultos no. No sucede así generalmente. Entonces, el perdón no es un solo ritual del abrazo o estrechar las manos. Tampoco no es un sentimiento, es un proceso que requiere trabajo y compromiso. Tampoco el perdón es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Aquí cuando estamos hablando de situaciones a un nivel jurídico, a un nivel político, pues hay leyes. Y esas leyes, bueno, pues también se aplican. Así que el perdón no es castigar, es asumir las consecuencias de la acción que se ha hecho. Y entonces, seguramente han escuchado o han leído algún libro de Walter Rizzo, un psicoterapeuta, que dice, perdonar no es olvidar. El daño, es decir, no lo vamos a quitar de nuestra memoria. Vamos a recordar el acontecimiento ya, pero sin odio, ni rencor, ni reacciones desproporcionadas. Es decir, que perdonar, al perdonar, va a implicar activar la memoria histórica de manera pacífica, sin lastimar al agresor, ni lastimarme a mí mismo, a mí misma. Y aquí pretender que perdonar es olvidar, pues va a generar, en realidad genera un problema más grande. ¿Por qué? Pues porque la mente, ustedes la conocen, nos hace jugadas. Porque si hiciéramos o revisáramos la historia de nuestra vida, tal vez, y me puedo equivocar, tal vez recuerde más situaciones que me han dejado heridas o las tenga más presentes. Y las experiencias que han sido de amor, de afecto, sí quedan, pero no tan presentes, o sea, ocupan menos espacio. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar es, y va a implicar, recordar esos momentos difíciles, amargos o dolorosos de mi vida, pero haber hecho el proceso del perdón me va a dar la oportunidad de que no haya amargura en mi corazón, de que no le dé oportunidad a que ese odio o ese resentimiento siga presente. Y bueno, viene algo bien interesante de repente, porque a veces pensamos o podemos llegar a pensar que tengo derecho a actuar como yo quiera, porque bueno, al cabo ya existe la solución de pedir perdón, ¿no? Y pues bueno, pido perdón por esto, perdón por aquello, y entonces me siento con el derecho de lastimar a la otra persona. Y no es así. No porque exista el perdón, la gente tiene derecho a dañar cuantas veces quiera. Y aquí es necesario, por eso estamos compartiendo esta charla, que es necesario que enseñemos a perdonar. Sí, eso es muy importante. Sin embargo, también es necesario enseñar a no ofender, a respetar la dignidad de la otra persona. Y aquí también podría hablar del perdón a mí mismo, del autoperdón. ¿Cuántas veces no te has cachado que se te cayó en la cocina el vaso y se rompió? Y generalmente la reacción es
darnos un insulto. Ahí estamos, seguimos generando herida. Fue un accidente, fue un descuido, pero no tenemos el derecho a decirnos el insulto, a maltratarnos. Entonces también hace falta pedir perdón de manera personal por las veces en que yo me he faltado a mi propia dignidad, a mi respeto. Hay una frase que me gustó mucho del padre Hugo Mujica y que habla sobre esta parte de la comunidad. Y él dice, estamos llamados a formar una comunidad de perdón. El perdón, antes de ser una palabra, un gesto, es un continente, es una comunidad que nos extiende su mano, no una comunidad que nos señala con el dedo, una comunidad donde sentimos, donde nos hacen sentir que no somos acusados, sino invitados al perdón. Y es una tarea para cada uno de nosotros. Porque ahí donde estamos, tenemos a nuestra familia, tal vez vivimos con el esposo, con la esposa, con los hijos, tenemos vecinos, vamos a hacer las compras al súper, tal vez voy a la escuela, tomo alguna clase, o yo doy las clases, voy al trabajo, pero somos personas sociales. Siempre estamos compartiendo la vida el uno con otro. Y la dinámica del perdón, pues ahí también debería ser muy constante para evitar las heridas y que estas heridas cada vez se hagan más grandes. Más bien tendríamos que ver la manera de ir sanando. Y aquí en esta frase, la parte donde dice, no una comunidad que nos señala con el dedo. Vamos por la vida y nos ponen y ponemos nosotros a los demás etiquetas, ¿verdad? Decimos, es que este es malo, es que no, aquella, se anda peleando con medio mundo, es grosero, no sé, muchas etiquetas. Estas son tal vez las más comunes y las más sencillas, pero hay otras. Hace poco escuchaba una historia donde una chica en una comunidad, pues primero pierde a la familia, después se siente expulsada, no se siente parte de la comunidad donde está compartiendo y pues bueno, termina en la calle y entra en la drogadicción y la etiqueta es drogadicta. Después entra en la prostitución y la etiqueta es prostituta. Y un día en su vida se encuentra una persona que la invita a su casa. Ella no lo podía creer porque ha sido lastimada. La invita a su casa, le ofrece comida, le ofrece techo y ella dice, no, es que, ¿qué me vas a pedir después? Y cuando entra a la casa, ella ve que esa familia es católica, esta persona, y le dice, no, menos, yo no quiero venir aquí porque yo no quiero que tú me vayas a hablar de religión, ¿no? Y que quieras que me vaya a ser monja. Y él le dijo, no, esta es tu casa. Yo te invito a compartir este espacio. Y la chica compartiendo ahí, pues se da cuenta que pasa el tiempo y no hay un reclamo, la tratan bien, puede satisfacer la necesidad del alimento, de sentir la familia. Y al paso del tiempo ella
decidió ser religiosa. Y esa es la historia que ella platica y dijo, una persona que me aceptó, me abrió las puertas de su familia, hizo que yo pudiera darme cuenta que se puede amar sin condición. Y que así como la otra persona se siente amada, también yo me siento amada. Tengo el derecho de amar y ser amada. Y son esas experiencias de vida las que nos van mostrando la posibilidad. No como una obligación, sino como dijimos al principio, como una decisión. Y entonces, en la imagen que tenemos ahorita en la pantalla, el Papa Francisco dijo, el perdón es una caricia. La caricia es suave. La caricia se siente, se experimenta, se vive. Y es una caricia donde implica que yo reconozco que yo soy diferente del otro y el otro también es diferente de mí. No pensamos igual, no actuamos igual. Por eso ahí el osito café y el otro osito más café o marrón. Somos diferentes en nuestras relaciones sociales. Necesitamos aprender a vivir el perdón como una invitación, con alegría, no con pesar, con originalidad. Conscientes, eso sí, de que el perdón se aprende y se ejercita. Es como cuando vas a correr, pues empiezas a correr poquito y despacio. Y ya cuando vas agarrando un pasito, le sumas velocidad y también distancia y también tiempo. Así es el perdón. Hay que aprenderlo, hay que enseñarlo y hay que ejercitarlo. ¿En dónde? Pues en nuestra familia, como esta primera célula en la sociedad. Y darnos cuenta que su práctica transforma la existencia. Entonces, el perdón tiene el poder de transformar. No sé si alguien quiere decir algo, opinar algo, compartir algo. Hasta aquí. Bueno, entonces vamos a seguir. El perdón se mueve, digamos, en una dinámica como cíclica. Podemos dar el perdón, lo otorgamos, podemos recibir el perdón. Y cuando se recibe el perdón, aquí es donde aparece la palabra culpa. Se libera del peso de la culpa cuando se recibe el perdón. Y la otra palabra sería devolver, dar, recibir y devolver. El devolver no es como, sí, yo te dije una palabra que te ofendió y ¿cómo devuelvo eso? No se puede, no puedo recoger la palabra, quitarla de tu mente y que no haya tenido ningún impacto. No, no, no. Devolver sería en adquirir un nuevo comportamiento, es decir, tomar conciencia de que no necesito decir esas palabras que ofenden. Por lo tanto, me comprometeré a evitar una ocasión para volver a decir eso. Porque es complicado. Entonces, en ese sentido sería la palabra devolver. Yo doy el perdón, yo puedo recibir el perdón y yo puedo devolver.
Así, en esta dinámica entendemos que el perdón es dinámico, que implica movimiento y también transformación. Otorgar el perdón, por ejemplo, puede hacer que la otra persona realmente se transforme y después digas, wow, ¿no? Así como esta historia de esta chica que optó y dijo, por este amor que he conocido, yo quiero ser religiosa. Nadie se lo pidió. Ella optó por eso. En la historia que les contaba al principio de Karana, ella optó por ir a rescatar al perro, por cuidarlo. Nadie se lo pidió. Eso sería como los momentos de devolver, donde se da un nuevo comportamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Normalmente en nuestra debilidad humana, siempre decías hace un ratito, el perdón pues implica perdonar y tal vez no olvidar, pero hacerte la vida menos difícil. Sin embargo, creo que en la mayoría de nosotros, no, no voy a hablar por los demás, solo por mí, ¿verdad? Pero tenemos ese dicho muy mal dicho de, te perdono, pero no olvido. Entonces, cuando tú perdonas realmente, lo sientes exactamente, ese peso se quita de tu persona, ese peso se quita de tu vida. Y dice otra frase que nos dio un padre que me encanta, nadie da lo que no tiene. Y si Exacto. tú no te perdonas a ti mismo, pues no puedes perdonar a los demás. Sí, así es. Y es cierto, es una frase muy común escuchar eso de perdono pero no olvido. No, no se nos va a olvidar. O sea, necesitamos la memoria histórica para poder perdonar. Más adelante vamos a estar viendo cómo en el proceso del perdón, al ir dando pasos, necesito tener esto bien presente, porque si no, de repente también ya puedo hacer mi propia historia y mi propia versión. Sí, solo que ahora nosotros lo que podemos percibir en muchos de nosotros es el perdono, pero no olvido, quiere decir que realmente no hemos perdonado porque estamos constantemente reprochando o echando en cara la situación por la que se haya pasado. Claro. Sí, sí. No, no he hecho el ejercicio del perdón. En ese caso no. No. Gracias. Elizabeth. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Te Sí, dime. escucho. No, Eh, ¿por ah, qué? Quedó activada la. Bueno, este, el perdón es liberación. Si no se perdona, se anda con mm, con eso encima de la espalda, ¿verdad? Porque el, el, el per- el- el no perdonar encadena a una persona. La encadena eh, y no es libre. En cambio, cuando se perdona, se es libre y se es libre y hay personas que les cuesta mucho perdonar, otras tenemos más facilidad para perdonar, eh, pero ahí está, cuando una persona que le cuesta mucho lo logra eh, llevar a cabo, o sea, llega de corazón a perdonar, bueno, es un gran mérito porque si es una persona rencorosa, en realidad es un esfuerzo que le vale, ¿verdad? Y a veces otra cosa que yo quería decir es que es más difícil a veces perdonarse a uno mismo. Es bien difícil cuando se cometen errores y uno
ya digamos, pues lo han perdonado y todo, y uno se sigue culpando. Solo Sí. sería eso. Ujú. Gracias, Gracias. Elizabeth. Sí, somos nuestros propios jueces, Ujú. ¿no? Y no nos damos la oportunidad de sanar, sí. Hay que hacer un trabajo también en la parte del autoperdón. Si necesito tener la experiencia de sentirme perdonada, de que yo me he dado el perdón para poder otorgar el perdón a los demás. Sí. Gracias, Elizabeth. Ok, muchas gracias. Bueno, pues la ciencia, ¿no? Estamos hablando desde esta parte bien humana, entonces la ciencia también se ha dado a la tarea de hacer estas revisiones en cuanto al tema del perdón y concretamente dos universidades en los Estados Unidos, en Nueva York, son las que han como puesto ahí el dedo y han hecho diferentes estudios. Entonces, la falta de perdón, dicen ellos, dice la ciencia, los científicos, afecta la salud física y emocional. Por ejemplo, el psicólogo Robert Enright, el perdón modifica los pensamientos y sentimientos. Claro, si yo estoy enojada por algo que me dijeron o me hicieron, pues así voy a reaccionar. Ah, el doctor Daniel Goleman también dice que la falta de perdón afecta el sistema inmunológico. Y estamos hablando que estamos ahorita en un tiempo de pandemia del COVID-19 y pues bueno, si nuestro sistema inmunológico está bajito, no solo el COVID, cualquier tipo de influenza o enfermedad, pues va a estar ahí tocando la puerta. ¿Por qué afecta el sistema inmunológico? Porque aparece esta parte de sentirnos deprimidos, de sentirnos enojados. Entonces, el perdón implica salud. Más allá de ser un proceso de superación, perdonar adecuadamente hace bien para la salud. Y aquí puse solo 5 de sus beneficios. Hay muchos más, pero estos me dieron la posibilidad de mirar de una manera más completa. Uno sería la liberación mental. Ya ustedes, Elizabeth, si mal no recuerdo, dijo que experimentarnos libres. Entonces, esta liberación mental dice aquí que cuando las personas logran alejar el rencor, la ira, el odio, el resentimiento, este deseo de venganza, cuando logramos superar eso, tenemos una mejor calidad de vida. Si no superamos estas experiencias, estas emociones, pues vamos a tener insatisfacción e infelicidad, por supuesto. La otra sería eliminar la tensión. Y ahí te voy a pedir un favor. Que te sientes ahí donde estás, pongas tu espalda recta, coloques tus pies bien apoyados en el piso. Eso, y si tú necesitas ponerte de pie, ponte de pie. Y ahí podrías exhalar, no respires, exhala. Y ahora sí, inhala. Y entonces tomas conciencia de tu respiración. Y a veces tenemos una respiración muy cortita. No nos damos cuenta porque respiramos. Sin embargo, podemos llegar a tener una respiración muy, muy cortita. Es decir, no estamos llenando nuestros pulmones completamente. Más o menos llegamos como a la mitad, un poquito más de la mitad, un 70%, y lo demás queda sin nutrir por el oxígeno. También te puedes fijar que en la parte de tus hombros, ¿cuántas veces no has dicho, ay, como que me duele?
como que me pesa, ¿no? Como que, y es esa carga que traemos. ¿De qué? Bueno, cada uno sabemos qué es lo que traemos en la vida. Puede haber situaciones desde edades muy tempranas hasta el día de hoy. Entonces, me puede doler los hombros, me puede doler, perdón, el famoso esternocleidomastoideo, ¿no? Aquí el cuello, puedo sentir como la cara muy rígida. Y si nos vamos profundizando un poco más, bueno, aquí podemos ver que esta tensión nos puede generar dolores articulares, ¿no? Es que me duelen los dedos, los nudillos, me duelen las muñecas o los codos. Yo sé que al paso del tiempo pues hay un desgaste. Sin embargo, estos sentimientos de rencor, de ira, de odio, de venganza, hacen que se profundicen más, que sean más marcados en nuestro cuerpo. Y dicen que cuando el alma duele, el cuerpo lo expresa. Entonces, en esta parte del perdón, sí, el cuerpo lo expresa. Por ejemplo, aquí en la parte de tus clavículas, siente tus clavículas. Son aquí los huesitos que tenemos muy cerquita de los hombros al frente. Y ahí está el hueso de la clavícula. Si tú sientes un poquito más abajo, aquí haz un poquito de presión, ahí no mucho, un dedito o 2 deditos ahí y, oh sorpresa, puede que haya una ligera molestia, ¿no? Ahí guardamos nuestras emociones, especialmente la tristeza. Entonces, a veces andamos trayendo tristeza por mucho tiempo. Vacíos por mucho tiempo. También esto de la tensión afecta a nuestro corazón. Te voy a invitar a que pongas tu mano acá, como en la altura del corazón, pero en el centro, no hacia el lado izquierdo, que es donde ubicamos más al corazón, sino en el centro, y ahí también toca, haz unos círculos, pero ponle un poquito de presión, un poquito. No te asustes, pero ahí también es otro punto en el cuerpo donde podemos guardar esta experiencia de la falta de perdón a mí misma, a mí mismo, o esa parte donde un día tal vez alguien me pidió perdón y yo dije, no, eso no me corresponde a mí, es solo Dios. Le delegamos a Dios la parte de perdonar, ¿no? Cuando es de humanos. Pedir perdón y dar perdón es de humanos. Y también otra cosa, cuando estos sentimientos generan tensión, podemos tener tal vez problemas de presión alta, específicamente presión alta. Entonces, a veces vamos al doctor, ¿no? Y le decimos, es que doctor, no sé qué me pasa, me tomo el tratamiento y sigo las instrucciones, de vez en cuando no, pero intento, me esfuerzo. Y bueno, pues el médico generalmente no te va a preguntar, ¿tiene usted alguna situación donde alguien le ha hecho a usted alguna herida y usted se siente ofendido? No, generalmente el médico no lo va a hacer. El psicólogo, pues bueno, profundiza un poco más y puede encontrar eso. Pero podemos engañar al psicólogo, podemos engañar al sacerdote cuando nos vamos a confesar, pero a nosotros mismos no. El cuerpo sí nos dice la verdad. Los famosos dolores de cabeza, la migraña, muchas veces por este lado tiene que ver con la falta de perdón a mí mismo o dar el perdón a alguien más. Entonces, cuando yo trabajo el perdón con este proceso de manera consciente, eso se va disminuyendo. Y seguramente también han escuchado, últimamente se habla de que el cáncer, su origen tiene que ver con esta falta de perdón.
Y eso es fuerte. Eso es fuerte. Entonces, pues hagamos el trabajo. Tenemos esta posibilidad. Podemos tomar decisiones todavía para hacer los procesos e irnos liberando de esto que nos pesa, de esto que se vuelve una carga para nuestras vidas. También mejora nuestra salud mental porque se genera estas serotoninas que nos hacen sentir a gusto, nos hacen recuperar la confianza a mí misma y la confianza hacia las otras personas. Nos da un mayor autocontrol, es decir, aprendemos a manejar la ira, el enojo, y no es que siempre tenga que andar con una cara sonriente. Sin embargo, me doy cuenta que tengo la posibilidad de expresar diferentes emociones, pero no toda la vida tengo que andar con una cara dura, rígida. También sé sonreír. Y por último, desintoxica el cuerpo. ¿Esto quiere decir? Bueno, que se van a evitar estos efectos colaterales de los que les estoy hablando, ¿no? De tal vez un posible principio de cáncer, los dolores de cabeza, la presión alta, y etcétera, otras cosas más. Así, el amor y el perdón van juntos. Y ellos pueden sanar las heridas más profundas. Porque luego escuchamos que decimos, es que eso fue imperdonable, ¿no? Entonces, el perdón puede sanar las heridas más profundas conmigo misma, conmigo mismo, con los demás y con Dios. Así, con el perdón también tenemos la posibilidad de crear puentes que nos van a acercar, que nos hacen más humanos, más humanas. Y por supuesto, el fruto del perdón es la paz. ¿Quién no queremos? ¿Quién no quiere estar en este estado de sentir paz? Esa no se compra. No puedo ir ahí a alguna tienda, a algún súper, en Costa Rica, la pulpería, para ir a comprar 1 kilo de paz. Esa no se vende. Esa se va construyendo. Y el perdón es una manera de irlo haciendo. Otra cosa aquí con respecto al perdón es que la boca es la más hiriente, ¿no? La parte más hiriente. Porque lo que yo digo, lo que yo expreso, puede sanar o puede generar una ofensa. Entonces, eso me lleva a ser más consciente y más responsable de lo que yo puedo decir. Hace poco iba caminando por la calle y pues bueno, en cada país, en cada área, tenemos realidades diferentes. Pero aquí me tocó ir escuchando a una mamá iba con su hijo y con el papá. Y entonces ellos van caminando ahí y de repente la mamá le dice al niño, es que eres un tonto. No sé a cuántos nos puede hacer eco esa palabra. Y yo digo, ese niño, ¿cómo pudo haber recibido de su mamá que le dijo que eres un tonto? Y son heridas que se van quedando porque sí dejan una marca. Hay quien va creciendo y toda la vida va diciendo que es un tonto. O en la relación de parejas se da la infidelidad y eso genera una herida y hay que hacer un proceso
para perdonar. Y ya lo habíamos dicho antes. La situación de los esposos puede que no vuelva a ser la misma. Sin embargo, cabe la posibilidad de sanar la relación, de que la herida se atienda en su momento para que no vaya generando, no vaya dando, no vaya supurando, sino que podamos cerrarla, arreglarla y que quede lo más bonita, ¿verdad? Y no que mañana suceda otra cosa y agarramos la herida de la infidelidad y le sumamos la otra y le sumamos otra más. Así se hacen las guerras, porque las cosas no se cierran, no se sanan, no se perdonan. Así que hay que tener cuidado con nuestra boquita para evitar generar heridas que vayamos llevando toda la vida. Y quiero compartir con ustedes de un libro que se llama Crecer bebiendo del propio pozo, de el padre Carlos Rafael Cabarrús, un jesuita, que más o menos nos da la idea de 6 pasos que podemos hacer. Y para eso, bueno, yo quiero compartir con ustedes una experiencia de vida que tuve y que caminé, pero me llevó tiempo hacerlo. Yo cuando tenía 13 años, murió mi papá. Y murió, no fue de muerte natural, fue en un accidente, ¿no? Un autobús lo atropelló, él iba en su bicicleta y un autobús lo atropelló. Y pues a esa edad estaba entrando en la adolescencia y mi papá tenía un lugar muy particular, era mi papá. Entonces, pues mi papá murió y yo recuerdo que, por supuesto, sentí mucho dolor, pero apareció el enojo. Y recuerdo que no el enojo hacia la persona que había atropellado a mi papá, puesto que nunca supe quién fue. Pero era la parte del enojo porque yo sentí que mi papá se había ido y que no había estado conmigo. Lloré por mucho tiempo. Gracias a Dios, no hubo quien me dijera, ya pasó, ya deja de llorar. O sea, porque esta parte es importante, la de expresar los sentimientos. Y recuerdo también que me enojé, aquí va a aparecer desde la parte espiritual, pues también me enojé con Dios. Porque yo decía, ¿por qué te lo llevaste? Entonces hay muchos sentimientos ahí. Ese sería el primer paso, reconocerlos. Tú necesitas reconocer qué sentiste y ponerle nombre. No solo, ay, es que como que sentí que se me la tripa, ¿no? No, no, no. O como que me dolía aquí, no. Se tiene un nombre la emoción. Luego, en el punto 2, ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó? Por eso aquí es la importancia de que no es olvidar, sino es traer aquí lo que realmente sé que pasó. No tenía mucha información, solo que había sido un accidente y que me había quitado a mi papá. Pero solo qué pasó, no le pongo adornos, porque luego nos da por ponerle un poco más o quitarle. No, eso no fue importante, le quito. No, no, no. Es tratar de traer a la memoria los detalles.
pero a como fueron. En el paso 3 sería hacer la conexión con otras heridas. Y aquí, por ejemplo, yo dije, mi papá se fue. De una manera inconsciente, esa experiencia me llevó a otro momento, cuando era pues recién nacida, ¿no? Yo no me acuerdo, pero sin embargo sé que ahí está. No me acuerdo con la claridad, pero sé que ahí estuvo. Cuando yo nací, bueno, hubo una situación de salud donde se complican las cosas y por supuesto, ¿no? Está la parte de separar la mamá de la hija, en este caso yo, y pues eso se conecta con esta experiencia. Entonces, tratar de buscar si hay alguna otra herida que se relaciona con esta y que se puede hacer más grande. El paso 4 sería, ¿qué aprendo? ¿De qué me doy cuenta? Todas las experiencias en nuestra vida, por muy dolorosas que sean, siempre hay una enseñanza. Por eso, ¿qué aprendo? ¿Y qué aprendí? Bueno, pues que no estamos aquí con la vida asegurada, que puede haber situaciones donde hoy estoy y al rato yo no sé, o mañana. Que necesito estar en paz, que necesito arreglar las cuentas. Porque aquí a mí no me pasó, pero yo he podido compartir con otras personas y cuando muere papá o mamá, aparece el hubiera. Es que los hubiera visto, es que hubiera estado más tiempo ahí. Es que siento que no le perdoné. ¿De qué aprendo o de qué me doy cuenta? Podría pasar un paso 5, que sería un diálogo. Aquí dice que podría hablar con esa persona o escribir. En el caso mío de mi situación fue escribir, ¿no? Porque mi papá pues ya había fallecido. Entonces, yo en una carta que hice, fue larga, escribí todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Que sentí que me dejó, que me sentía abandonada, que me hacía falta, que tenía dolor. Eso lo pude escribir. Pero si tú tienes la oportunidad de hablar con la persona directamente, tendríamos que ir con una actitud pacífica, no a reclamar. Y entonces, cuando yo puedo ir a hablar con esa persona, le doy la oportunidad de explicar. Necesita haber un diálogo, de una u otra forma. Por último, el paso 6 sería el cambio de percepción. Dice aquí que el camino del perdón ayuda a ver a esa persona o hecho con diferentes ojos. Y es cierto, yo vi a mi papá no como el que me había abandonado, sino que por esta situación que había pasado, pues él ya no podía estar conmigo. Pude ver también que me ama, que me amó. Y entonces mi dolor ya no es tan grande, porque yo tengo cosas muy positivas de mi papá y lo agradezco. Doy gracias a Dios por mi papá. Doy gracias a Dios también. Pido por la persona que generó el accidente, porque yo no sé si él tuvo algún sentimiento o no, yo lo desconozco. Y pido por esa persona porque también puede encontrar la paz. Y entonces también ver a esa persona con los ojos de Dios y desde los ojos de Dios. Yo sé que Dios ama a mi papá
y también me ama a mí. Por eso estoy aquí. Yo sé que mi papá es su hijo y yo también soy su hija. Y que así como Dios apostó por mi papá, también apuesta por mí. Y yo como una última recomendación, yo sí diría que cuando quiero hacer un ejercicio de perdón, donde haya muchos implicados, incluso solo yo, busque quién quién te pueda acompañar. Es decir, podemos buscar, lo hemos escuchado en algunas otras charlas, ¿no? Un acompañante, podemos buscar al terapeuta, podemos buscar al guía espiritual. Sin embargo, también podemos buscar a alguien. Tal vez alguien ha comentado, las personas se acercan a mí y me platican, ¿verdad? Tal vez yo conozco a alguna persona con la que me siento a gusto y voy a tener la apertura para abrirme, para decir qué está pasando, qué está sintiendo, qué estoy sintiendo. Aquí me hizo recordar cuando estaba revisando el tema del perdón a Martin Luther King. Él dijo que el que es incapaz de amar también es incapaz de perdonar. Y es cierto, por eso la lámina anterior decía que el amor y el perdón van de la mano. Uno requiere del otro. Como estamos hablando desde la parte humana, el perdón no es igual que reconciliación. Es parte. Pero el perdón no necesariamente va a llevar a la reconciliación. La primera, el perdón, sí me va a llevar a dar el paso de reconciliarme. Otra cosa que aparece aquí en el perdón es la parte de la justicia, cuando ha sido una cuestión de delito, ¿no? Por ejemplo, hoy en el mundo se habla de desaparecidos y es una cuestión bien complicada, bien compleja, porque los familiares exigen justicia, ¿no? Y la parte de la justicia tiene que ver con las leyes. Y yo no soy la responsable de aplicar las leyes. O sea, hay un espacio que lo va a hacer. Entonces, hoy de repente tenemos la experiencia de un alto nivel de violencia. O sea, alguien me dice algo y yo contesto. Alguien me empuja y yo golpeo. Es como ya actuamos desde la reacción. Y entonces a veces queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta ante estas emociones de venganza, de ira, de odio. Sin embargo, hace ratito te dije, respira. Cuando respiramos, soltamos. Y cuando yo pensé que estaba en el 100, en el tope, me doy cuenta que por la respiración puedo bajar un poquito. Mi reacción también va a disminuir. Ya no va a ser tan violenta. La justicia estaría en la parte de la cabeza, ¿no? En la parte racional. Y el perdón no es desde aquí, es desde el corazón. Por último, bueno, pues nadie dice que esto sea fácil. Tiene sus dificultades. Sin embargo, hoy quiero ponerlo aquí y dejarlo con ustedes
para que realmente podamos ejercitarnos en la práctica del perdón, como un proceso, como un camino para encontrar nuestra paz personal y permitir que nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestro país y en nuestro mundo también pueda darse la paz. Necesitamos poner el tema sobre la mesa para hablarlo, para vivirlo. Por último, sería la parte de, yo les quiero recomendar, si podrían revisar, hay algunos videos que hablan sobre una película que se llama El Mayor Regalo, es de un director español que es Juan Manuel Cotelo, y habla sobre el perdón como este gran regalo que podemos dar y recibir. Y también en alguna otra conferencia, alguien sugería la película de La Cabaña, ¿no? También habla sobre el perdón, que esta película no es católica, ¿no? Se maneja una perspectiva un poquito diferente, sin embargo, la parte del perdón está presente. Y también se puede ver, se puede mirar un proceso para llegar a él. Pues eso es lo que yo puedo compartir del perdón desde el área bien humana. Vamos a tener 2 conferencias más donde nos van a hablar de el perdón desde el área psicológica y después tendremos una sesión más sobre el perdón desde el área espiritual. Y trabajando en estas 3 dimensiones, podemos tener un proceso aún más profundo, un proceso más favorable, más alentador y con muchos beneficios. Y los vamos a poder vivir de manera física, de manera emocional y también de manera espiritual. Entonces, eso sería lo que hoy puedo compartir con ustedes. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Y entonces estamos aquí para escucharnos. Muchísimas gracias. Y entonces le vamos a pedir al Padre Arturo. Gracias, María Luisa. Gracias. Pues el espacio para que nos expresemos es este. El tema de este día también tiene como intención remover lo que pudiera estar en nosotros como pendiente de sanar, de resolver, y que tengamos una primera impresión, un primer acercamiento al perdón, a cómo nosotros concebimos el perdón, cómo nos los han enseñado, cómo lo hemos vivido, para que pues ya sea en esta o en las 2 conferencias que vienen, que se abordará el mismo tema desde otras disciplinas. Yo creo que es un espacio bien privilegiado porque pocas veces podemos tener acceso a información pues tan integral, ¿no? Por lo general, si voy con el psicólogo me resuelve. Si voy con el sacerdote me habla de espiritualidad. Pero tener las 3 alternativas a veces es difícil, ¿no? Entonces, pues dejamos el espacio para quien quiera expresarse, preguntar, compartir algo. Adelante. Solo recuerden encender sus micrófonos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir más que todo como una parte de un testimonio de acuerdo a lo que ha hablado María Luisa del perdón.
yo concuerdo que el perdón, o sea, es una decisión muy personal. Yo pasé mucho tiempo, como decía usted al principio, que inclusive hay situaciones de que no es un poquito, a veces se cargan años. Yo pasé mucho tiempo con una situación y aunque no la asimilaba del todo y no me llevaba mal con la persona, yo siempre esperaba que la persona fuera la que me pidiera perdón porque no era yo la que realmente había hecho el daño, sino la persona. Pero con el tiempo, gracias a Dios fue creando ese tiempo perfecto y me enseñó que no era la persona la que tenía que pedirme perdón. O sea, no importaba si la persona al final lo hacía o no, pero la que tenía la decisión de tomarlo era yo. Y efectivamente lo que usted dijo, el cargar tantos años con una situación, es una culpa tan grande que aunque usted no haya hecho nada, usted se va sumiendo en un pensamiento y en un juego de mente tan profundo que usted se llega a creer que usted también tiene cierta culpa, ¿verdad? Entonces, también lo de mejorar la relación. ¿Por qué? Porque no quiere decir, en mi caso, por ejemplo, tal vez yo no iba a volver a tener una relación con esa persona, de que fuéramos muy buenos amigos, compañeros, lo que fuera, pero sí mejora la relación. ¿En qué sentido? En que ya yo estaba bien con esa persona. O sea, ya yo no tenía una relación de odio, de rencor, de reclamo, de resentimiento, sino que yo logré perdonar. Entonces empecé a ver a esa persona tan, pero tan diferente, que Dios me concedió la gracia que empecé a trabajar y esa persona enfermó durante 2 años. Y en esos 2 años yo terminé, bueno, un año antes había terminado el proceso y después la persona enfermó y enfermó y enfermó hasta que falleció. Y en el momento que esa persona falleció, yo logré tener una paz, una tranquilidad y empecé a ver lo que usted dice, empecé a ver a esa persona con otros ojos. ¿Cómo? Empecé a entender por qué esa persona posiblemente había actuado de la forma que había actuado. Entonces, más bien lo que empecé durante ese año fue a pedirle a Dios de que a mí ya no me importaba si esa persona, digamos, reconocía o pedía perdón o lo que fuera. Lo que me importaba era que esa persona se salvara. ¿Y cómo quería yo que se salvara? Que aceptara lo que la persona tenía que aceptar delante de Dios y que Dios se encargara, como dijo usted. Entonces empecé a orar y orar por esa persona hasta que el día esa persona falleció. Yo sé en el fondo de mi corazón, y Dios me lo demostró de mil maneras, que Él le dio una nueva oportunidad a esa persona. Entonces eso para mí me emociona, pero ya no con tristeza, sino con alegría de saber que esa persona, Dios le dio una nueva oportunidad y que algún día nos volveremos a encontrar. Entonces es una liberación, es un regalo para el alma. Uno empieza a experimentar gratitud porque empecé a agradecer cosas que no sabía, o sea, que no había visto antes, que, como dice usted, empecé a valorar, empecé a decir, bueno, esta situación me llevó a esto, pero logré esto y me ha hecho ser esta persona que hoy soy. Y por esta situación pude haber caído en tal otra y no. Entonces descubrí que Dios siempre había estado conmigo y que Él, al estar conmigo, Él sentía lo mismo que yo sentía por esa persona, que le había dolido y que también quería que esa persona se salvara. ¿Y cuál era la forma, pues, de salvar a esa persona? Solo Dios sabe qué proceso hizo con ella. Pero estoy segura que al final logró un proceso que era digamos, el objetivo común que yo quería, que esa persona llegara a salvarse y a estar bien con él. Entonces, sí, y definitivamente el daño, los síntomas físicos, totalmente de acuerdo. O sea, uno se enferma y uno tiene un montón de cosas que uno va al médico, uno pregunta, uno aquí, uno allá, y al final de cuentas, cuando usted logra ese proceso de perdón, usted se da cuenta físicamente
por un montón de cosas también que van desapareciendo. En mi caso, pues, dio un giro de 180 grados muy positivo. Y también es difícil perdonarse también a uno mismo por los errores, pero ahí vamos en ese proceso. Entonces, más que todo, ese era mi compartir como el testimonio de que sí, definitivamente el perdón libera. Y la parte tal vez que usted se refería, de que perdonar no es olvidar, yo lo veo así. Usted nunca hay situaciones que a usted lo van a marcar de por vida y usted siempre las va a recordar. Pero para mí el perdón es como tener una cicatriz, que usted la va a ver y usted va a recordar ahí que siempre estuvo. Pero es que ya no es una herida, es una cicatriz, es algo que ha cerrado, que ha sanado. Te queda la marca, pero no te queda el dolor. Entonces la volvés a ver y decir, mira, me acuerdo de esto, pasé esto, pero ya no recuerda con dolor. Entonces para mí eso es la parte que se refería, perdonar es olvidar. O sea, usted recuerda, pero ya no recuerda con dolor. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Muchas gracias por tu compartir. Gracias por abrir el corazón. Sí, perdonar es un proceso que puede ser tan corto como yo quisiera o tan largo porque no me atrevo o no me doy la oportunidad de dar pasos. Y también cuando he iniciado un proceso de perdón, puedo hacer altos y después volverlo a retomar. A veces todavía no estamos listos para hacer el proceso completo, de corrido. Sí, gracias, Nuria. ¿Alguien más quiere compartir? Guadalupe. Sí. Am, Tengo aquí una situación aquí con un vecino y esa situación pues me ha llevado en una ocasión después del maltrato y dije, no, yo no puedo estar así, yo voy a ir a pedirle perdón. Me llené de valor porque a mí me cuesta mucho pedir perdón, me cuesta mucho. Y pidiéndole a Dios, fui a pedir perdón. Acabando de pedir perdón, crucé la calle, me vine y me senté aquí afuera y apenas me senté cuando llega y me pone otra maltratada bien buena, bien buena. Entonces me quedé yo así, Dios mío. Y yo me animé a pedir a Dios ese valor de ir a pedir perdón. Y creo que no sirvió esto. Bueno, pues entonces no tenemos comunicación, porque de ahí ha seguido y ha seguido y ha entrado en terrenos ya así muy, muy tristes, muy dolorosos. Incluso pues se me murieron mi hija y mi esposo hace poco. Y yo pensé que venía a darme condolencias y no fue así, fue maltrato. Entonces, muere mi esposo y otra vez. Entonces yo estoy diciendo a mis hijos, yo no contesté absolutamente nada, nada. Falsos, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho a mis hijos que no contesten. Digo, no contesten porque yo no puedo saber qué es lo que ella ha pasado, qué fue de su vida desde el momento de su concepción. Pudiera ser que venga mal, pero no hay oportunidad de tener una conversación porque el vocabulario es muy, muy sucio, bastante sucio. Entonces, lo que hemos hecho, mis hijos y yo, si dice algo, vamos callándonos la boca, ella que saque, si ella va a sentirse bien con ella misma, sacando su veneno, le servimos nosotros para que ella saque su veneno y pidiéndole a Dios. El día de Pentecostés algo me pasó. Estábamos en la misa con el padre Arturo, ¿verdad? El día de Pentecostés desde México. Y estaba el padre empezando la misa cuando
se suelta esta persona, demasiado fuertes sus palabras aquí enfrente, y ya no pude disfrutar de mi misa. Que estaba bien contenta, estaba muy feliz porque iba a tener Pentecostés yo, y desde México, y bueno, bien feliz cuando sucede eso, de gritar muchas cosas muy feas, y ya no pude enfocarme en lo de la misa. Terminó la misa y yo me fui a mi cuarto y me puse a llorar. Y dije, Señor, yo estaba tan contenta porque iba a recibir mi Pentecostés. Y dije, mira lo que ha pasado. Y en una de esas se me vino a mi pensamiento, ¿sabes qué, Señor? Ese Pentecostés, dáselo a ella, dáselo a la persona. Y yo creo que tú te vas a encargar de dármelo a mí particularmente, de ese Pentecostés. Yo te pido que por favor se lo des a estas personas. Le dije que ellas sientan ese amor tuyo, no se sientan excluidas. Si hay una oportunidad, pido a Dios un día, tal vez, pero hasta ahorita no hay oportunidades. Entonces yo digo, ¿cómo voy a ir a pedirle perdón otra vez si hasta la cárcel me quiere llevar por cosas que no son ciertas? Entonces yo estoy ahí y a mis hijos les inculco, no le digan, no sean groseros, no digan nada. Al fin y al cabo, todos somos de Dios, todo ser humano, como somos todos de Dios. Y al maltratar a esta persona, estoy maltratando a un hijo de Dios. Entonces, por favor, hijos, ustedes no digan nada. Y hemos callado. Entonces, ahí estoy yo pidiendo a Dios que llegue la oportunidad de un día, no sé por dónde llegue por lo menos nosotros estamos encerrados ahora, ¿verdad? No queremos ni salir porque nos grita cosas, ¿no? Entonces, hasta por racismo también, ¿verdad? Ha gritado con mi nuera. Entonces, procuramos mejor no salir y estar pidiendo a Dios por ella y que a nosotros nos dé esa paz para no enfermarnos. Entonces, ahí mi pregunta, ¿tengo que insistir en ir a estar pidiendo perdón? La gente, vecino, ve algo allá la corte y denuncia por hostigamiento. No le dije, porque bastante está en el mundo tanta cosa como para yo ir a decir esto a la corte. Cosa que yo nunca he andado en estas cosas. Mejor me pongo a orar y a pedir a Dios que nos dé la paz, ¿verdad? Entre los vecinos. Eso es lo que yo quería decirle. Gracias. Gracias, Guadalupe. Y solo un comentario. El perdón implica también poner límites, ¿no? Si la ofensa es recurrente, tengo que pensar, tengo que darme cuenta que hay maneras para poder poner límites. Porque lo que yo decía, de repente hay una reacción muy violenta y puede generar otras situaciones muy serias. Entonces, sí es necesario siempre, por esta parte que decía al final, tener a alguien que nos pueda nutrir, no que nos anime a violentarnos, no, que nos pueda nutrir para tomar decisiones que ayuden a arreglar un poco estas situaciones. Ok, gracias. A ti, Guadalupe. En el chat hay una pregunta de Magali. ¿Es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas? Yo creo que no, porque en ningún momento yo dije que pidiéramos disculpas. El perdón es un proceso y la disculpa más bien es como cuando es algo menos complejo, más suave. Entonces, sí es más fácil pedir disculpas, ¿no? Discúlpame porque llegué tarde. Discúlpame porque hoy no hice lo que tú esperabas o querías o me habías dicho.
pero el perdón es más profundo. Y depende de la profundidad de la herida que genere la situación. No sé, Magali. Sí, eso ayuda. Sí, Mari. Sí. Solo quería saber pues la diferencia entre uno y otro, pero ya me quedó muy, muy explicado. Muchas gracias. Gracias, Magali. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Virgelia Rodríguez y vivimos en Los Ángeles con mi esposo Salvador. Sí, Virgen. Voy a tratar de preguntar. A veces no me gusta y si no, mejor voy a callar. ¿Qué pasa cuando nos sentimos rechazados por la gente que queremos y que creemos que nos quiere? Y se da la situación cuando hay algo allí y después dicen, oh, perdón, lo olvidamos, pero son muchos los que lo olvidaron y todos estaban presentes. Y pues sí, se disculpan unos, otros le llaman a mi marido, le hablan mal de mí y después se dice, no fue así. Entendieron mal nosotros. Y después quieren que vengan a pedir perdón, pero ya a la vez digo, no se preocupen. ¿Quién soy yo para perdonarlos? Yo tan imperfecta y pecadora como ser humano, no se preocupen. Después, la persona, esposa, viene a defender a mi marido. No, es que no quiso decir eso, ustedes entendieron mal. Entonces digo, ¿sabe qué? Le digo, no se preocupe, ya déjelo así. Ya no se preocupen, ya pasó. Pero después lo niegan, otros lo aceptan y es un relajo allí. Una confusión. Entonces, yo la verdad decidí retirarme de allí. Ya está bien. Yo estoy tratando de dejarlo. Yo no soy perfecta. Vengo de una niñez bastante dañada por seres queridos y por otras personas. Entonces, yo digo, está bien, déjalo así. Pero a la misma vez nos ha pasado con otras personas en la familia muy queridas. Y todo el tiempo, oh no, Vicky y Salvador, me dicen Vicky, es que ustedes entendieron mal. Y ¡zas! Ahí es donde me duele. Porque entonces nosotros siempre entendemos mal. Entonces yo opto por retirarme. Porque yo soy la que siempre entiende mal. Entonces digo, no, pues ahí tengo un problema muy grande. Y como que me pasa bastante seguido. Entonces, yo creo que perdonar, como decía la muchacha, pues va a quedar la cicatriz, va a quedar la herida, pero pues hay que tratar de caminar y seguir adelante para que no nos afecte más de lo que ya pueda uno estar por tantas situaciones. Pero cuando se le presenta a uno otra que dice uno, pues no te la esperas tanto así. Y después ya viendo, bueno, a lo mejor no debí de reaccionar como lo hice, pero sí lo hice porque me dolió. Entonces, pues yo simplemente digo,
Ay, pues ya ni modo, ya pasó, lo dejamos así, pero yo me tuve que retirar. Entonces, a lo mejor todavía no sé cómo manejar eso, porque sí me dolió. Entonces, antes de querer arreglar y pedir perdón y todo, todavía le hablan a mi marido y le dicen, es que Vicky esto, Vicky es la que manda, Vicky es la que ordena, Vicky es la que dice, Vicky... No, yo no ordeno, yo no mando. Gracias a Dios tengo mi carácter, yo lo entiendo, pero pues, yo no mando aquí en mi casa, ni mando a mi marido, ni nada de esas cosas. Tratamos de actuar en común acuerdo lo mejor que podamos, los dos. Él es un poco más, no sé, más accesible, más mejor que yo a lo mejor, pero no sé todavía cómo manejar esa situación. De repente voy a ver a las personas y yo digo, todo va a estar bien. Es que tenemos miedo cuando me dice esta persona, es que tenía miedo de cuando te viera cómo ibas a reaccionar. Le dije, ay, por favor, no se preocupe, tampoco es para tanto. Le digo, no le voy a maltratar, no le voy a decir algo, le voy a saludar, hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, y nada más. Le dije, no se preocupe, le dije, no va a pasar nada, le dije. Pero como que sí cargué bastante, sí me dolió mucho lo que pasó. Eso es todo. Gracias, Virgelia. Hay dos frases que ahorita me vinieron a la mente con tu comentario, con tu compartir, Virgelia, y son muy comunes. Decir, no pasa nada y todo el mundo lo hace. Si estamos diciendo o escuchando esto, pues eso nos genera ruido, porque sí pasa algo. Si hay algo que está generando que yo me sienta incómoda, que yo me sienta herida. Y pareciera hoy que eso es lo más común, ¿no? Que venga alguien y me ponga como a la defensiva. O que me venga alguien y me falte el respeto. No porque lo haga la mayoría tiene el derecho de venir a hacerlo conmigo. Entonces, yo creo que algo importante ahí, Virgelia, es que nos demos cuenta que sí está pasando algo. Que cuando alguien viene y nos dice lo que tú nos comentas o algo parecido, no podemos responder, no pasa nada. Sí pasa. Y necesitamos decir eso que estamos sintiendo. Que yo me siento lastimada, que yo me siento herida, que no me gusta eso. Y que si yo no pongo esos límites va a seguir pasando. Que sí que siento que me rompo. Y que la herida, como decía Nuria, necesito ir ayudando a que sane. Porque una herida maltratada, pues genera infecciones y se puede hacer más grande. Y puede generar otros problemas de salud, si estoy hablando de la herida física. Pero ese tipo de heridas, lo que les comentaba, genera otro tipo de reacciones en nuestro cuerpo. Nuestra dignidad como personas se ve lastimada. Sí es importante mirar eso, que cuando yo digo, no te preocupes, no pasa nada, es que sí pasa y pasa mucho. ¿Y qué puedo hacer cuando me siguen diciendo, es que no entendiste mal? No sé cómo reaccionar a eso, por qué me pasa eso siempre a mí, incluso a mi marido, los dos, y nos quedamos y nos preguntamos el uno al otro, wow, nosotros somos los malentendidos, nunca entendemos nada.
Y ante esa situación me doy porque no sé cómo reaccionar y no sé qué hacer a estas alturas de mi vida. No sé qué hacer. No sé por qué nos pasa eso a nosotros. Y no estoy bien. Pero tampoco me gusta discutir con la gente cuando sé muy bien lo que escuché. Entonces, mejor prefiero no hablar porque va a ser una discusión y va a ser peor. Entonces, si van a ser palabras o de aquí para allá o de allá para acá, puede haber una palabra que de veras siguiera. Y por eso yo no quiero o no quise tener una conversación con esas personas. Tal vez hice mal, pero mi razón es y el motivo es esa, que no me gusta pelear. No me gusta discutir con la gente. No me gusta. Si me permites decir algo, María Luisa. Sí, padre. Yo creo, Virgilia, que lo que ya hiciste ha sido una decisión acertada, es decir, tomar distancia. Que María Luisa también lo comentó en el proceso del perdón. No siempre estamos preparados para perdonar o para pedir perdón. Y eso es completamente humano. Entonces, el hecho de que tú lo hayas reconocido es un avance, porque tú misma te estás poniendo límites a ti misma y límites que son saludables para ti, para tu esposo y para tu relación con los demás. Y si tú en conciencia dices, en este momento no puedo perdonar, que está implícito cuando decimos solo Dios lo puede hacer, yo no. Está bien, tú tienes derecho a tomar el tiempo que tú necesitas para disiparte un poco, para calmarte y empezar a pensar un poco más con la cabeza fría y tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que yo percibo un poco de culpa por eso. Cuando en este contexto que nos estás comentando concretamente, me parece la decisión más acertada en este momento. Tómate tu tiempo, no tienes que cortar para siempre, por decirlo así, la relación con esas personas, pero hazlo con la conciencia de que tú necesitas eso, de que es una tregua que te estás dando a ti misma. No puedes ir a enfrentar esa situación ahora, ¿por qué? Porque tus emociones te sobrepasan y eso es completamente normal y saludable. Y yo creo que cuando estés en un mejor momento, entonces sí, considera lo que aquí también se mencionó, cuánta y cuál es la información que tienes y cuál es la que todavía necesitas. Porque sí la necesitas. Para que uno perdone, uno tiene que clarificar cosas. Y eso a veces no lo podemos hacer por la falta de información que se da en todas esas situaciones en las que está involucrada una decisión de perdón. Y yo creo que ya con más elementos, en otro momento, puedes tomar una decisión la que sea mejor para ti. No tienes que pelearte con esas personas, pero sí puedes decidir, no quiero relacionarme más con ellas. Y eso no es ni pecado, ni debes de sentir culpa, ni nada por el estilo. Eso es lo que yo recomendaría. ¿Por qué? Porque en este momento todo está a flor de piel, tus emociones están muy frescas y no es el mejor momento para confrontaciones, tal vez ni para un diálogo ahora. Pero en otro momento, pues tú pones eso en tu mente y en tu corazón que tiene que venir, porque son los pasos necesarios para que tú te encuentres en la paz que necesitas, que estás buscando. Gracias, Padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, María. Gracias, Virgelia, por compartir. Eres valiente. Gracias. Aquí en el chat hay otra pregunta.
Si a la persona que ofendieron fue a mí y a mi familia y a mi comunidad, y ellos no piden perdón y siguen como si nada pasara, ¿cómo debo actuar cuando los mire? Eh, aquí lo que dijo el padre Arturo y que yo compartí al principio, son decisiones personales. Cuando yo soy la ofendida, pues yo espero que el que ofendió me pida perdón. Desde la naturaleza humana, pues eso esperaría. Sin embargo, en nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales, pues no siempre ocurre esto, ¿no? Yo anhelo o deseo que la persona me pida perdón, pero a veces eso no va a suceder. Sin embargo, y como dice la pregunta, de hecho podría actuar como si no hubiera pasado nada. Depende el peso de la agresión hacia mí, hacia mi familia, como menciona ahí, hacia mi comunidad. Todos los que han sido involucrados, bueno, tendría que generarse un diálogo para escuchar qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Y es interesante la pregunta porque pareciera como que esperamos si yo soy la víctima, ¿no? Que en realidad en el proceso del perdón necesito quitarme esa etiqueta de ser la víctima. Si yo me siento así, yo podría hacer un proceso de perdón con mi familia, con la comunidad, pero ya habiendo dialogado. Y, o como dice por ahí, poner las cosas sobre la mesa para tener claridad y ver las cosas con diferentes ojos. Pero si eso genera o ha generado molestia o incomodidad, tendrá que haber un tiempo, un espacio para iniciar el proceso. Y necesito cuidar mi reacción. Yo puedo actuar, sin embargo, cuando tengo conciencia, me doy cuenta que no es necesaria la reacción, que eso podría ser, ay, ni la volteo a mirar, no le dirijo la palabra, no sé, hay muchas posibilidades. Eso es cuando el pecado, la herida no es hacia una sola persona, es lo que llamamos la herida social. Una situación afecta a muchos y eso es más común, cada vez es más común. María Luisa, Sí, Nuri. es que yo quería darle una opinión a Virgilia, creo que se llama la señora. Sí. Es que yo viví una experiencia parecida a lo que ella está comentando. Hubo algún momento en mi vida que varias personas, sobre todo familia, empezaron a como etiquetarme dentro que yo era como la persona que siempre la del problema, la que entendía mal, la que hacía el problema más grande, la que hacía teatro, bueno, muchos adjetivos, ¿verdad? Y yo siento que como son personas tan cercanas, uno está como en medio de mucha guerra mental y mucha basura. Entonces, como decía el padre Arturo, a mí me funcionó. Yo lo que hice fue en su debido momento apartarme. O sea, apartarme, como dice el padre Arturo, tomar un tiempo prudencial. Y empecé a ver que todo eso que ellos me decían estaba generando
cosas que yo me creyera esas cosas y sentimientos negativos, mucha culpa. Entonces yo me senté a reflexionar realmente ya, pero después de un cierto tiempo de haberme alejado de todo eso y ya estar sola, empecé a reflexionar, bueno, ahora sí, me voy a sentar en la mesa y voy a poner las cartas. Esto dicen y esto dicen de mí. ¿De dónde viene eso? O sea, hay algo que realmente lo crea en mí, realmente yo soy así, realmente empecé a hacer un examen profundo y descubrí que algunas cosas, no todas eran exactamente como las decían, pero sí tenían una razón de ser por una situación mía. Entonces, cuando yo comprendí eso, pude empezar a cambiar las que yo tenía que cambiar. Y las que no, o sea, que empecé a ver que no, empecé a rechazarlas. Y luego me rodeé de otro tipo de personas con otro pensamiento que más bien empezaron a sacar esas cualidades que los demás veían como malas. Entonces, digamos, en lo que yo le quería decir a ella más que todo es eso, amarrado a lo que ustedes le dijeron, que se dé tiempo, que lo mejor es que se aleje un tiempo de esas personas y que trate de sentarse segura y mejor a pensar realmente qué de todo lo que le están diciendo realmente ella necesita trabajar ella como persona y qué realmente no, y lo demás lo desecha. Eso era lo que quería compartirle porque a mí me ayudó mucho. Entonces realmente cuando uno experimenta un proceso de perdón y es algo tan maravilloso y tan liberador que uno realmente de lo que desea es que otras personas también estén bien. Entonces si en algo le puede ayudar, que lo haga cuando ella esté lista y en el tiempo que Dios le regale para eso. Eso sería. Gracias, Nuria. Gracias, Yo Nuria. con mucho gusto.